Muy buenas a todos y ser bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Focos. En este episodio de hoy entrevistaremos al señor Luis Antequera, historiador, abogado y economista. No solo eso, también el señor Antequera tiene una trayectoria literaria bastante amplia. Por poner varios ejemplos, ha escrito obras como Jesús en el Corán, El cristianismo desvelado o Derecho a nacer, relacionadas con el cristianismo y la historia en su época. No solo eso, no hace demasiado, el señor Antequera escribió un libro relacionado con la conquista de América y el hispanismo, conocido como Historia desconocida del descubrimiento de América. Por rematar, también podemos destacar que el señor Antequera ha escrito más de 2.500 artículos para diferentes medios periodísticos y es un participante actual en varios concursos y varias entrevistas relacionadas con temas históricos y culturales. Sin más dilación, hoy hablaremos sobre historia con el señor Antequera y comencemos. Lo primero, antes de nada, bienvenido a Entre Focos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues si te gustaría presentarte tú para que la gente sepa un poco quién eres, aunque vayamos a hacer luego nosotros una introducción general, pues que si quieres decir algo, eres bienvenido. Bueno, nada, yo soy Luis Antequera, tengo una formación universitaria basada en el derecho y en la economía. He dedicado una parte de mi vida a trabajar en estos temas, pero una parte muy breve. Finalmente fueron apenas 8 o 9 años de ocupación profesional en este sentido, y enseguida pues me empecé a interesar en otros temas que son los que realmente desde la infancia me llamaban la atención, pero a los que había dedicado muy poco tiempo. Hasta ese momento empecé a escribir, escribí un par de novelas, por cierto, que están todavía sin publicar. De hecho, ni siquiera he hecho ningún intento de publicarlas. Están ahí, forman parte de mi arsenal literario. Y luego ya en un momento determinado, pues empecé a leer y a escribir sobre historia, que es un tema que me ha interesado muchísimo pues desde siempre, desde que era un niño prácticamente. Y luego dentro de la historia, una parte muy concreta de la historia, que es la historia de las religiones. No sé por qué, pues siempre me ha atraído ese influjo tan importante, tan intenso que tiene la religiosidad en la vida de las personas. Y efectivamente, pues la vida del ser humano, la historia del ser humano, es prácticamente a partir de un determinado momento la historia de las religiones, incluso dicho así en plural, porque evidentemente me ha interesado mucho la religión cristiana, que es la nuestra, que es la de mi entorno, que es la que ha conformado esta cultura en la que vivimos, en España, en Europa, en tantas partes del mundo. Pero no solo el cristianismo, también me han interesado las otras dos grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el islam, e incluso, pues evidentemente ya con menos profundidad, pues otras religiones que no eran estrictamente monoteístas. El hecho religioso me ha resultado siempre muy interesante, muy importante. Creo que realmente hasta el día de hoy la religión ha sido verdaderamente el motor del mundo. No sé lo que pueda llegar a pasar en siglos venideros, en milenios venideros, no tenemos el don de la profecía, pero mirando hacia atrás, que eso sí nos es dado el hacerlo, tengo la firme convicción de que la religión, es decir, el contacto con el más allá, el contacto con la divinidad, con un Dios creador, con un Dios que hará justicia, con un Dios que nos llamará a convivir con él, pues este contacto con esta divinidad creo que indudablemente ha sido el motor de la historia desde prácticamente el principio de los tiempos. Y bueno, pues esa es un poquito mi trayectoria hasta que llego al mundo de la literatura. Mi primer libro, no por casualidad, fue La figura de Jesús en el Corán, titulado Jesús en el Corán, donde hacía un análisis, un estudio de la presencia tan intensa, tan desconocida que existe de la figura de Jesús de Nazaret en el Corán, en el Islam. Y bueno, y muchos de los libros que he escrito tienen que ver con la historia de las religiones. Últimamente me he adentrado en otro tema interesantísimo, apasionante, que además vive ahora un momento de dulce, un momento especial, un momento de recuperación, que es justamente pues el de la presencia española en tantos lugares del mundo, porque acostumbramos a acotarla y a reducirla al continente americano, pero no se reduce al continente americano. Como bien digo tantas veces cada vez que presento mi libro Historia desconocida del descubrimiento de América, España no descubrió América, España descubrió
el 57% del planeta Tierra y realizando pues muchos importantes descubrimientos. Uno de ellos casi más importante que el propio descubrimiento de América, que es el descubrimiento del Pacífico, que es el que certifica definitivamente, pues por un lado, la redondeza de la Tierra, un conocimiento que era muy antiguo, pero que estaba por confirmar, y por otro lado, pues que la Tierra es asequible en todos y cada uno de sus rincones y que todo el mundo, gracias a la presencia de este gran mar Pacífico y de otros, está en comunicación, en perfecta comunicación, y que todas las personas que ocupamos las distintas partes del planeta Tierra estamos en una situación de poder comunicarnos, de poder comerciar, de poder intercambiar productos, y todo esto es posible gracias a los grandes descubrimientos de los marinos exploradores españoles, pues durante el siglo prácticamente XVI, finales del siglo XV y principios del XVI. Esta es una idea que en la que me interesa mucho abundar. España no descubre América, España descubre el 57% del planeta Tierra. Esto es fundamental, esto es importantísimo, esto convierte la historia de España en la historia más importante de la humanidad, una historia de la que no se puede prescindir y de la que, sin embargo, pues hemos prescindido porque hay muchos intereses ajenos a los propios españoles que pretenden menoscabar lo que es nuestra historia en beneficio de la suya propia, y sobre todo, y en segundo lugar y sobre todo, porque los propios españoles, por no se sabe qué extraña razón, de tipo sociológico, de tipo psicológico, una de esas cosas que deberíamos hacernos mirar, pues hemos asumido con mucha ligereza, con mucha confianza, con mucha tranquilidad, pues una historiografía que es absolutamente falsa, que no solo nos hace daño, que no solo nos perjudica, sino que además, y lo que es peor, es falsa. Bueno, mira, justamente el estado en corte de presentación, pues mira, justo ha respondido a una de las preguntas, que bueno, no hay problema en ello, porque justamente te pide que te presentes. Y bueno, pues vamos a hacerte ahora justo la segunda pregunta de este bloque, que sí, compañero, voy a preguntarte, para que quede ya claro, ¿qué periodo histórico de los que has estudiado crees que es el más importante para nuestra especie? Sí, yo creo efectivamente, sí, es que creo firmemente que esos siglos XV, XVI, incluso si quieres un poquito antes, podríamos hablar incluso del siglo XIV, donde la gran potencia del mundo es una cosa absolutamente desconocida. Ellos también tienen que trabajar como nosotros en la recuperación de su historia. La gran potencia del mundo no es otra que Portugal. Cuando hablamos del siglo XIV, del siglo XV, hasta el 1492, pues nos centramos mucho en las pequeñas cosas que ocurren en Europa, pues la Guerra de los 100 años, por supuesto lo que es la reconquista de España también, evidentemente, y pequeñas batallas, pequeñas guerras que ocurren aquí y allá, y desconocemos intensamente un proceso de la máxima importancia, como es esa primera expansión, ese primer lanzamiento que hacen los portugueses hacia la mar, porque si España va a conseguir enlazar lo que es Europa con América, con el Pacífico, incluso con aquellas partes orientales del continente asiático, antes de ese trabajo que llevan a cabo los españoles, los portugueses están abriendo rutas importantísimas a lo largo del Océano Pacífico para conocer todo lo que es la costa africana y llegar a Asia desde lo que son, pues eso, las navegaciones africanas. Ese proceso es importantísimo. Es un proceso igualmente olvidado, tan olvidado como toda la labor descubridora y exploradora de los españoles en los siglos finales del XV y XVI, pero no es menos importante. Ese trabajo que hacen portugueses primero y españoles después es, para mí, marca uno de los momentos estelares de la historia, por no decir un antes y un después. Se puede hablar mucho del Imperio Romano y hacemos bien, y se puede hablar, si se quiere, de los avances que se producen también en el entorno chino, pero hay una parte de la historia muy olvidada y que es fundamental para que los seres humanos podamos entender cuál es nuestro papel en la Tierra, que es el que desempeñan a partir del siglo XIV, primero los portugueses y después los españoles, haciendo posible que el planeta Tierra se comporte como una verdadera unidad en la que todos los seres humanos estamos en intercomunicación y en capacidad de intercambiar ideas, productos, sentimientos, etcétera, etcétera. Portugal y España, efectivamente.
las dos potencias ibéricas. Pues vamos a entrar primero a lo que de las influencias del cristianismo, Roma y un poquito todo. Como has comentado antes, pero para que esté la gente informada, pues os has escrito ya varios libros, pues hablando del cristianismo, también un poco de ese cristianismo en época de Jesús, y principalmente pues es una época en la que el Imperio Romano está más vivo que nunca, estaba enseñando músculo. Mi primera pregunta es que, bueno, durante esos primeros años de aparición del cristianismo en el Imperio Romano, ¿qué influencia empezó a coger en esas élites o en el pueblo de Roma? ¿Y cómo evolucionó hasta lo que conocemos que se desarrolló posteriormente? Sí. Es decir, la influencia del cristianismo en el Imperio Romano, ¿no? Es eso lo que... Básicamente, sí. ¿Cómo empezó y a qué evolucionó? Bueno, evidentemente el primer contacto que ocurre entre lo que es el Imperio Romano y lo que es Tierra Santa, lo que hoy día llamamos Tierra Santa, podríamos decir también, si se quiere, lo que es la provincia siria, o podríamos llamarlo también, si se quiere, Palestina, pues ocurre a partir del año 60 a.C. Es cuando irrumpe en la zona Pompeyo, uno de los grandes personajes del Imperio Romano, y inicia el proceso de incorporación de la gran provincia sirio-palestina a lo que es el Imperio Romano. Lo que se encuentra ahí es una religiosidad de tipo monoteísta, se encuentra muy importante, muy acendrada, que es la religiosidad que llevan a cabo la religión de los judíos, en definitiva, los judíos, con un sentimiento religioso muy intenso y caracterizado por su monoteísmo radical, y por lo tanto lo que es la negación de todo sistema religioso politeísta. Se inicia lo que es la conquista de Palestina, y en ese proceso de conquista de lo que son los territorios palestinos, que va a ser un proceso muy largo, porque va a durar nada menos que 2 siglos, desde el año 60 a.C., que irrumpe Pompeyo en la zona, hasta que en el 135 Adriano destruye completamente la ciudad de Jerusalén y expulsa a los judíos y deja la zona completamente vacía de judíos. En ese proceso de 200 años, pues irrumpe otra figura no menos importante, por decir, la figura capital de la historia de la humanidad, la que parte la humanidad en dos fases completamente diferentes. Una figura que no es otra que la de Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Mesías, pues que trae un mensaje basado en el mensaje judío, pero diferente. Menos basado en las formalidades, menos basado en la ley, y más basado, por el contrario, pues en lo que es lo que son los afectos humanos, las relaciones humanas y particularmente el amor y la caridad. Bueno, esta revolución tranquila, si se quiere, tiene un momento crucial en el año 30, 33, 30 o 33, según la interpretación que podamos hacer de los evangelios, en que se produce la crucifixión de este profeta itinerante por las tierras palestinas, un profeta, Jesús de Nazaret, que, según lo que narran sus contemporáneos, pues lleva a cabo, aparte de otros signos que había ido llevando a lo largo de su ministerio, pues el signo de los signos, es decir, una autorresurrección, es decir, es capaz de morir y de volver a la vida y de resucitar, lo cual sus seguidores pues van a interpretar como una relación estrecha, íntima, con la divinidad, que no deja de ser la divinidad monoteísta en la que ya creían los judíos. Evidentemente, estos cristianos, el primer encuentro que van a llevar a la práctica, con el que la primera rivalidad importante con la que se van a encontrar, no es otra que la de sus propios hermanos en la religión, que son los judíos. Evidentemente, pues se van a ver perseguidos por los judíos, van a tener un encontronazo muy fuerte con los judíos, porque estos cristianos afirman que este Jesucristo que ha resucitado no es sino la expresión en la tierra del Dios uno, del Dios único. Esto va a llevar a un choque frontal formidable entre la religiosidad original de los judíos con la religiosidad sobrevenida de los cristianos, y por otro lado se va a producir también un segundo efecto muy importante,
que es el que va a tener esa nueva religiosidad cristiana, no solo ya en el ámbito en el que ha nacido estrictamente judío, sino también en un ámbito muy superior, mucho más amplio, que es el de todo el Imperio Romano. Es decir, esa barrera que no habían franqueado los judíos, de proceder a la conversión o al contacto del judaísmo con lo que es las autoridades romanas, con las autoridades imperiales, sí lo va a intentar y lo va a conseguir, por el contrario, el cristianismo. Y esto es así porque el cristianismo participa de un factor, de un comportamiento que no existe en el judaísmo, que es el proselitismo. Es decir, el afán de convencer a los demás de la veracidad de aquello en lo que uno cree. El judío se siente un elegido, es una persona a la que ha elegido Dios y por lo tanto no tiene por qué intentar convencer a nadie de que ese Dios en el que él cree es el Dios auténtico, es Dios el que le ha elegido a él. Y Dios sabrá por qué le ha elegido a él y no ha elegido a otra persona. En cambio, el cristianismo, por alguna razón, es un movimiento proselitista, siente la necesidad imperiosa no solo de sentirse elegido por Dios, sino de transmitir esa elección a las personas que le rodean. Y eso es lo que va a hacer que esa acción que no llevan a cabo los judíos en el Imperio Romano, de judaizar el imperio, sí lo vayan a intentar, en cambio, los cristianos. En un momento, de una manera muy lenta y cansina, la conversión se produce, si se quiere, de abajo arriba. Es decir, hay que ir convenciendo persona a persona, la cual a su vez convence a sus familiares, y todo desde el ámbito más humilde de la sociedad. Estos apóstoles de Jesucristo, que se sienten llamados a difundir el mensaje por todos los rincones de la tierra y particularmente del imperio, porque es lo que conocen, pues van convirtiendo, van llevando a cabo este proceso de proselitismo en un lentísimo goteo que va persona a persona, que intenta convencer a las familias, a las personas, a las familias. Enseguida el cristianismo se va a dar cuenta de que hay una manera mucho más rápida de cristianizar el imperio, que es acceder directamente a las autoridades imperiales, no ir llevando a cabo este proselitismo de una manera tan lenta y cansina, sino acceder directamente a las autoridades y que ya esa transformación religiosa del imperio no se produzca de abajo arriba, sino por el contrario, de arriba a abajo. Y efectivamente vamos a ver que ya a las alturas del siglo II y todavía más en el siglo III, pues ya son muchas las clases privilegiadas, las clases importantes del Imperio Romano, incluso senatoriales, algunos senadores, algunos componentes importantes del ejército, que ya están en contacto con el cristianismo e incluso forman parte de esa nueva religión, de esa nueva visión del mundo, que es la que ofrece el cristianismo. Y este proceso se va a completar definitivamente a principios del siglo IV, cuando accede a la cabeza del imperio un personaje fundamental, un personaje central de esta historia, que es Constantino el Grande. Constantino el Grande efectivamente es uno de los que disputa junto a Magencio, junto a Galerio, junto a tantos otros, está en disputa por acceder a la cabeza del imperio, porque en ese momento el imperio estaba constituido en tetrarquías, es decir, el imperio no estaba exactamente unido, había 2 Césares y 2 Augustos gobernando, pero están en disputa, y finalmente accede a la jefatura única del imperio Constantino el Grande. Constantino el Grande tiene una visión en la batalla del Puente Milvio, en la que ve que se le aparece una cruz y un mensaje que le dice que en nombre de esta cruz vencerá. In exsigno vinces, o algo por el estilo en latín. El caso es que decide imprimir el signo de la cruz en el escudo de los soldados y así consigue la victoria en la batalla del Puente Milvio, que le sirve para alcanzar la jefatura total del imperio. Una vez que es el emperador, lo primero que hace es emitir el Edicto de Milán, por el cual despenaliza el cristianismo. Ojo, despenaliza. La gente suele decir que legaliza el cristianismo, que lo convierte en la religión oficial del imperio. No, eso no es verdad. Simplemente despenaliza al imperio.
A partir de ese momento, el imperio ya no persigue a los cristianos. A lo largo de estos 300 años, desde que el cristianismo nace hasta que se produce el acceso de Constantino a la máxima magistratura del Imperio Romano, ha habido hasta 10 persecuciones del cristianismo por los distintos emperadores romanos. Constantino, mediante este edicto de Milán, pone punto final a estas persecuciones de los cristianos y no se vuelve a producir ya nunca la persecución de los cristianos. Todavía ha de pasar un siglo más hasta que llega un nuevo personaje central en esta historia, que es Teodosio el Grande. Teodosio es un emperador de origen español, además uno de los 3 grandes emperadores romanos de origen español, porque es curioso, todos los emperadores de origen español que lo fueron de Roma fueron grandes, tanto Trajano como Adriano como Teodosio son 3 de los más grandes emperadores romanos. Si hubiera que hacer una lista de 7, 8 grandes emperadores romanos, indiscutiblemente los 3 están en esa lista. Y es Teodosio el que efectivamente ya cristianiza el imperio, lo eleva a su condición de religión oficial del imperio, y el que de esta manera pues provee la expansión del cristianismo en todo lo que es el ámbito culturalmente más importante que existe en aquel momento en la historia de la humanidad, que no es otro que el Imperio Romano. Ya sí podemos decir que tenemos un Imperio Romano completamente cristianizado. Bueno, yo te quería preguntar un poco, porque vamos, él lo que maneja sobre todo es el ámbito de la historia, yo me arrimo más por las ciencias, lo digo porque ahora quiero enfocar esta pregunta un poco en otra dirección, que también tiene que ver. La quiero enfocar en un sentido político, no trayéndolo a la actualidad, ni muchísimo menos, pero en un sentido político, porque no se puede negar que la política es un mecanismo para organizar la sociedad o para que nos organicemos, básicamente. Entonces, en este bloque que estamos, la influencia del cristianismo en Roma y su legado, antes de pasar a lo siguiente, yo te quería preguntar que aparte del cambio cultural que ha tenido el cristianismo en el Imperio Romano, porque fue el primero en dirigirlo, ¿qué cambio político en la raíz política ha podido aportar el cristianismo? Yo puedo dar mi versión, yo creo que sobre todo lo que ha aportado es de alguna manera muchos valores, más que instrumentos o que cualquier otra cosa, muchos valores. No sé, ¿qué opina usted al respecto? Es decir, hemos visto el lado cultural, ¿qué cree usted que ha aportado políticamente o que ha ayudado a mejorar políticamente el cristianismo? Pues muchas cosas. Evidentemente, la profundización en el sentimiento de la unidad. Es decir, tenemos un Dios único. La existencia de un Dios único implica la existencia de una verdad única también. La verdad existe. No la conocemos, tenemos que buscarla. Y el trabajo de la búsqueda de la verdad es muy complicado, muy difícil y muy intenso y muy fatigante incluso. Pero partimos de que la verdad es una y no son varias. La verdad no es la que nosotros queremos. No podemos convertir en verdad lo que a nosotros nos apetece o nos conviene que sea la verdad. La verdad es una. Tenemos que trabajar por convencer a los demás de que nosotros tenemos la verdad. Pero es imprescindible llevar a cabo ese trabajo de convencimiento de los demás. No podemos decir, yo soy la verdad. Yo digo eso, yo digo que 2 más 2 son 5 y a partir de ahora hay que creer que 2 más 2 son 5. No, 2 más 2 son 4 y yo te voy a demostrar que 2 más 2 son 4. Alguien desde otra perspectiva podrá intentar demostrar otra cosa, pero siempre en la búsqueda de la verdad única. Es una lucha que va a estar presente en la sociedad política a partir de ese momento y hasta nuestros días entre la verdad absoluta y el relativismo. En estos momentos, por llevarlo a nuestra época, pero de una manera muy rápida, vivimos tiempos de relativismo. Desde las autoridades nos quieren convencer de una verdad que no es suficientemente convincente, que no está suficientemente demostrada. Simplemente es la que nos emite la autoridad y la tenemos que aceptar así, sin rechistar y sin discutir. No, eso no es así. La autoridad puede intentar demostrarnos que la verdad es una y nosotros somos muy libres de intentar demostrar a la autoridad que está errada y que la verdad es diferente. Por lo tanto, ese es el primero de los conceptos que va a
traer consigo esa gran revolución cristiana en el mundo de la política. Es decir, la verdad es una, tenemos que buscarla, podemos equivocarnos en la búsqueda de esa verdad, podemos ir por caminos que son errados, pero siempre aceptando que la verdad está ahí y es la que tenemos que buscar, no es la que nosotros fabricamos o la que nosotros queremos que sea. Las leyes tienen que ir encaminadas a la verdad. No, las leyes no pueden ser las que nosotros queremos que sean. Si no están encaminadas a la verdad, las leyes no son justas, las leyes no deberían ser legales. Esto en el campo del derecho se transforma en la lucha que existe entre lo que se llama el justnaturalismo y el positivismo. El justnaturalismo no acepta como justa cualquier ley. El positivismo, por el contrario, sí puede aceptar como justa cualquier ley, porque proviene de la autoridad. La autoridad es la que emite la verdad, la que produce la verdad y la que hace la ley de acuerdo con esa verdad que ha producido. Eso es lo primero. Lo segundo, y no menos importante, es lo que yo llamaría la revolución del amor. Es fundamental este concepto del amor, también traducido en caridad, si se quiere. Caritas y amor en latín son conceptos prácticamente sinónimos. Podríamos aportar todavía un tercer concepto, que es algo diferente, pero bueno, lo podríamos aportar, la solidaridad. Todos estos conceptos los trae consigo el cristianismo. Es decir, la autoridad tiene que dirigir la sociedad de una manera que esta sociedad se conduzca interiormente a través del amor, a través de la compasión. No vale cualquier comportamiento. Los comportamientos que tienen que ser dirigidos desde la autoridad y que se tienen que fomentar en el seno de la sociedad, de la comunidad, tienen que estar siempre relacionados con la solidaridad, con la compasión, con el amor. Somos iguales, nos debemos ayuda, nos debemos ayuda en las dificultades, ayuda en la tribulación. Si te das cuenta, pues a partir de este concepto, evidentemente nace la primera de las instituciones, perfectamente regulada y perfectamente imbricada en lo que es la religiosidad cristiana, que es la familia. La familia como primer elemento, como primer círculo en el que se lleva a cabo esa práctica del amor que conduce a que los seres humanos se ayuden los unos a los otros, los que estén en mejor situación a los que estén en peor situación. Pero luego ya a lo largo de la historia, no solo la familia, se van a constituir pues, una serie de instituciones más grandes, de tamaño superior, como es el pueblo, y podemos decir que incluso pues, al día de hoy la seguridad social. Es decir, ¿qué es la seguridad social sino aquel sistema en el que los que están mejor preparados, en los que están en mejor situación, a través de sus impuestos, a través de sus contribuciones, colaboran con las personas que lo pasan peor? Es decir, pues los pobres, es decir, los que no tienen hogar, es decir, los enfermos. Pues eso, en definitiva, todo eso es posible gracias a la revolución del amor que propicia esta nueva religión cristiana que viene pues del Oriente, que viene de Tierra Santa. Conceptos que no existían en la Roma imperial. El concepto de familia no era el mismo el que tenían los romanos que el que va a traer la religión cristiana al Imperio Romano. Y a partir de ahí, pues incluso te diría que los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Sino, primero, aceptar que el hombre nace con una serie de derechos que vienen dados por su sola dignidad de ser hombre, no porque los otros hombres se los atribuyan. Por lo tanto, es la lucha del justnaturalismo contra el positivismo. Eso por un lado. El hecho de nacer, efectivamente, el ser humano viene con un paquete de derechos que le son inherentes, que no se los otorga la comunidad, que no se los otorga la autoridad, que no se los otorgan el resto de los seres humanos. Son inherentes a su persona y hay que respetárselos porque ha nacido con esos derechos. Y además, esos derechos le vienen reconocidos por los demás por el amor del que estamos hablando, por esa revolución del amor, de la compasión, de la solidaridad, de la comunidad, de la convivencia.
visto este legado que ha dejado el cristianismo en Europa, me gustaría preguntarte qué progresión o influencia tendrá dicha religión en futuras generaciones. ¿A partir de qué momento? ¿A partir del Imperio Romano o a partir de ahora? A partir de ahora. Un poco a futuro, o sea, hemos visto pues la influencia que ha tenido el cristianismo tanto a nivel político como un poco a nivel cultural y social. Pues ahora, preguntándote a ti un poco en relación a este tema, ¿qué crees que es lo que puede dar a futuro? ¿O cómo puede? ¿Cuál es la actualidad del cristianismo, no? Básicamente, sí, ¿cómo es la actualidad? Vamos a ver, el cristianismo evidentemente pasa por un momento de tribulación en este exacto momento de la historia. Digamos que, bueno, pues todo esto empieza con la revolución que supone la Ilustración en un primer momento, si se quiere también la revolución que trae consigo la Revolución Francesa, que empieza a imponer conceptos nuevos que se enfrentan de alguna manera con la idea cristiana. Hay una cierta adaptación de los unos a los otros y se llega a un modo de convivencia entre los nuevos conceptos de tipo liberal y los conceptos cristianos. Pero yo diría que en lo que a mí me ha tocado vivir, yo tengo, para que te hagas una idea, 60 años de edad, tengo 63 años. En fin, estoy en mi séptima década, ¿no? He cumplido ya 6 décadas. En estos 60 años que a mí me ha tocado vivir, efectivamente se está produciendo de una manera larvada, casi invisible, indolora, porque es indolora, una revolución del pensamiento que está realmente enfrentándose de manera muy grave a los conceptos con los que el cristianismo ha conseguido que se produjera la convivencia de los seres humanos durante estos 20 siglos. Yo creo que estos 60 años que a mí me ha tocado vivir son realmente importantes en lo que es la evolución de la convivencia cristiana, del sistema de ideas cristianos en la historia de la humanidad. Y efectivamente, pues estamos viendo, por un lado, que las sociedades empiezan a comportarse de acuerdo con criterios que no son estrictamente cristianos, y estamos también contemplando que hay un alejamiento cierto, que no podemos discutir, que no podemos negar, de las personas respecto de lo que son el mensaje cristiano, las instituciones cristianas, las expresiones del cristianismo. Vivimos efectivamente tiempos de tribulación, tiempos de dificultades. Incluso estamos viendo en los momentos, yo escribí un libro que se llama Cristianofobia, una persecución al cristianismo que es de tipo sangriento en algunos lugares del mundo, algo que no es para nada nuevo, pero estamos viendo otra persecución del cristianismo que es menos sanguinaria, que es menos sangrienta, que es más indolora, que es la que se está produciendo precisamente en las sociedades cristianas, pues en las sociedades americanas, en las sociedades europeas, donde el cristianismo había alcanzado el esplendor de su comportamiento, de su dominio. Estamos viendo que estas sociedades en estos momentos se ven atacadas de una manera ideológica por una serie de conceptos nuevos que tienen poco que ver con esa revolución cristiana de la que hemos hablado en su momento. Por ejemplo, por volver a un concepto del que ya hemos hablado, se está imponiendo el relativismo de una manera atroz ante nuestros ojos, día a día, año a año. Es decir, ya no es necesario tratar de demostrar que algo que uno dice es la verdad. Simplemente se dice, no, esto es la verdad y es la verdad porque lo digo yo y porque lo marco en una ley. Yo hago una ley que es la que establece cuál es la verdad. No me pregunte usted por qué hago esta ley, ni cómo demuestro que yo esto que digo es la verdad. Lo digo yo y punto. La familia ya no es un hombre y una mujer que tienen unos hijos. La familia es lo que yo quiero que sea. Se ha llegado a decir en tiempos muy cercanos, muy próximos, hace apenas unos días, que una familia puede estar formada por una serie de seres humanos, con una serie de animales, en fin, estructurados de cualquier manera, es decir, simplemente porque la autoridad lo determina. No necesita ni demostrar que eso es una familia o que no lo es, no, lo digo yo por ley y es así. Es decir, que hay una crisis de la verdad
Y esa crisis de la verdad viene a continuación de la crisis del mensaje cristiano y también una crisis del amor. Se está imponiendo en las sociedades europeas un mensaje de odio que tiene poco que ver con ese mensaje del amor que hasta ahora venía fusionando las relaciones humanas. Cada vez más contemplamos en las sociedades en las que vivimos el mensaje del odio, el mensaje de la diferencia, el mensaje de todo esto. Es una pena. Entonces, insisto, vivimos tiempos de tribulación. ¿Cuál puede ser el futuro? Bueno, el futuro, yo no tengo evidentemente la bola de cristal, no la tiene nadie. La historia, si algo demuestra la historia, es que es absolutamente caprichosa. La historia no son matemáticas, no se puede establecer un sistema de interpolaciones como hoy es 1, mañana es, como ayer era 1 y hoy es 3, mañana será 5, ¿no? La historia no funciona así. Ayer era 1, hoy es 3, mañana puede ser -2. Evidentemente, si hiciéramos una interpolación, tendríamos que estar hablando de que en un plazo de medio siglo o de un siglo, las sociedades que hasta ahora veíamos como profundamente cristianizadas, pues podrían llegar a estar descristianizadas de una manera absoluta. Eso, si simplemente procediéramos a un ejercicio matemático de interpolación, pero eso no es la historia. Yo tengo la esperanza de que se producirá una reacción. Además, esa reacción será muy intensa, como ha ocurrido tantas veces en la historia. Cuando vienen momentos de tribulación, vienen también después momentos de solución. Y yo creo que volveremos a los grandes conceptos de la Revolución Cristiana. ¿Por qué? Pues porque la Revolución Cristiana ha hecho posible la convivencia entre los seres humanos durante 20 siglos y está perfectamente capacitada para seguir haciendo posible la convivencia armoniosa de los seres humanos durante otros 20 siglos. Así que yo confío plenamente en la reacción, pero no puedo negar que los momentos que vivimos son muy difíciles y son realmente duros. Hay que aplicar la imaginación para recuperar conceptos antiguos que fueron muy convenientes para la convivencia humana. Tendremos que hacer un severo esfuerzo de fortaleza, un severo esfuerzo de coraje, un severo esfuerzo también de comprensión, de imaginación, pero confío en que sí, en que vamos a volver a ver las sociedades que nos rodean pues cristianizadas como lo estuvieron en tiempos antiguos, por el bien y para el beneficio de la especie humana y de su convivencia. Creo que es un poco momento de movernos al nuevo continente. Y bueno, en este bloque de preguntas vamos a hablar un poco en tema relacionado a la conquista de España de dicho continente. Y pues nos gustaría pues eso, que nos dices tu reflexión y un poquito de información. Pues que justamente, si mal no me equivoco, has escrito no hace mucho un libro que habla del tema, ¿no? Sí, señor. La historia desconocida del descubrimiento de América, pues entre otras cosas, efectivamente habla de lo que es la evangelización del continente americano. La evangelización del continente americano se puede denominar la segunda evangelización. La primera evangelización es la de Europa, que a su vez pasa por 3 fases. Es la evangelización del imperio, luego ya la de las tierras germánicas y luego la de las tierras eslavas, que tienen lugar en siglos diferentes. La del imperio hasta el siglo IV, del IV al VII la de las tierras germánicas, o el cuarto octavo, y a continuación las tierras eslavas. Y a continuación viene la segunda gran evangelización, que es la de América. Una evangelización que, una vez más, pues proceso importantísimo de la historia de la humanidad, que llevan a cabo los españoles a partir del descubrimiento de América en 1492. Porque esta famosa discusión sobre cuál era el motivo, el leitmotiv que animaba a los españoles a perseverar en la exploración de América y en la conquista de América, si era el oro americano o era la evangelización de aquellos pueblos, yo te puedo decir con toda seguridad, después de todo lo que he leído y de todo lo investigado, que el principal factor que impulsó ese proceso español en América no fue otro que la evangelización, mucho más que el del hallazgo de posibles tesoros que después de todo no fueron tantos y que además sirvieron para el desarrollo de América. Eso de que el oro vino a España y solo no, a España venía el quinto real
y nada más. Las otras 4/5 partes de todos los hallazgos que se hicieron en América, tanto en oro como en plata, se quedaron allí sirviendo para la construcción de caminos, la construcción de ciudades, la construcción de iglesias, catedrales, escuelas, universidades, hospitales, puertos, mercados, tantas cosas. Todo eso no se hacía gratis. Por ser América, esas cosas no eran gratuitas. Había que pagarlas igualmente. Además, ese oro también sirvió para alimentar otro proceso fundamental de la historia de la humanidad, que no es solo el desarrollo de América, es el de lo que se da en llamar, con muy buen criterio, la primera globalización. Es decir, alimentó el comercio de los productos asiáticos en América y en Europa, de los productos americanos en Asia y en Europa, y de los productos europeos en América y en Asia. Todo eso había que pagarlo. Y se estaba pagando con la plata española. Fíjate que se llega a decir, algunos historiadores, yo creo que el dato es exagerado, me parece exagerado, pero se llega a decir que el 70% de la plata que estaba circulando en aquel momento como medio de pago en todo el mundo era española. Era la plata que se estaba extrayendo, por ciento, en el Potosí, porque si la plata no se extrae no sirve de nada. O sea, no se es rico por tener plata 100 metros debajo de los pies de donde uno se encuentra. A lo mejor en el despacho en el que estáis vosotros, pues si metemos el pico y la pala, pues nos encontramos que hay grandes yacimientos de plata, pero vosotros sois pobres, vosotros no sois ricos. De hecho, quiero, no sé si me permite mencionar una cosa que me parece bastante curioso, y es que, bueno, pero esto es un poco más a nivel de curiosidad. Recientemente un estudio científico ha descubierto, hombre, esto es a nivel muy microscópico lo que voy a decir, que las raíces de los árboles, o sea, demostrado con datos, las raíces de los árboles, cuando extraen los nutrientes del suelo, por la succión, tienden a coger pequeñas cantidades de oro, porque luego ellas las usan para producir nutrientes. Entonces, que no, o sea, a veces pensamos que el oro no es... Es un símil muy adecuado a lo que estoy diciendo. Es decir, en tanto no extraigamos el oro de donde está para nuestra propia alimentación, ese oro no vale nada. Ese oro 10 metros debajo de la planta no le está nutriendo, pero según la teoría que tú me estás contando, en el momento en que la planta lo extrae, pues sirve para su supervivencia. Pero de todas maneras, sin perder el objetivo de lo que era la pregunta, porque me he centrado en lo que es, estoy en ese dilema que se produce en la conquista española de América, si el impulso fue el oro o fue la evangelización. Vamos a ver, los hallazgos de los primeros grandes tesoros en América son muy tardíos. Es decir, hasta el año 1545, que aparecen las minas del Potosí, América no ha rendido prácticamente beneficios económicos. Han aparecido algunos pequeños yacimientos, Zacatecas, se ha encontrado el oro se ha encontrado el tesoro, parte del tesoro de Moctezuma, pero todo aquello no paga ni muchísimo menos los esfuerzos que se están haciendo, y sin embargo España persevera. Durante esos 50 años que van desde el 1492, que se descubre América, hasta 1545, que se descubren las minas del Potosí, España no abandona la aventura, como sí hacen otras potencias. Hasta que Inglaterra finalmente en 1620 o 25 se establece en Norteamérica, ha hecho nada menos que 7 intentos de establecerse en América. Y no ha perseverado en ninguno de ellos. Ha abandonado porque aquello no producía beneficio económico. España persevera. ¿Y por qué persevera? Persevera porque prevalece el espíritu de Isabel la Católica, que vio en el descubrimiento, exploración, colonización y evangelización del continente americano una maravillosa oportunidad de llenar los cielos de nuevos cristianos. Esto puede parecer poesía, esto puede parecer un brindis al sol. Esto fue la realidad. A España en todo momento le movió el convertir aquellas ingentes masas humanas que se encontraban en un continente desconocido, cristianizarlas y llevarlas al camino de la Revolución Cristiana, exactamente igual que habían hecho, y ya hemos tenido ocasión de comentarlo, los apóstoles en los primeros momentos de la cristianización del Imperio Romano. Muy bien, pues bueno, así hablando un poco a regla general, ahora que hemos hablado, pues eso, de, bueno, un poquito las justificaciones de a lo que sí quería hacer y un poco
lo que se hizo, me gustaría preguntarte esa conquista, ¿cómo se dio para que fuese pues mucho más rápida que otras conquistas que hemos visto? ¿Qué factores se hicieron para que pudiese ser tal como fue? Yo siempre, a esta pregunta que me haces, siempre me refiero a lo que fueron los 8 siglos de reconquista española. Eso forjó el carácter español a fuego. Date cuenta que es una sociedad que, por el contrario de la actual, que cree tener controlado el futuro, todos creemos, a ninguno de nosotros nos cabe la menor duda de que vamos a vivir bastantes años, de que vamos a vivir con relativo bienestar, que nuestra vida está más o menos resuelta. Esto no era así en los 8 siglos que dura la reconquista en España. El mañana era absolutamente incierto. Podía venir una racia desde el califato de Córdoba, desde el reino vecino, y una cosecha en la que uno había estado trabajando todo el año era incendiada en cuestión de horas, y todo tu trabajo del año no había servido para nada. Por otro lado, es una sociedad sobria, es una sociedad pobre, no tiene asegurado el alimento de cada día. Y todo esto forjó el carácter español, una sociedad guerrera, es decir, son 8 siglos de lucha continua, de lucha primero de los reinos cristianos contra los reinos islámicos, y luego de los reinos islámicos entre sí y de los reinos cristianos entre sí. Es decir, España vive durante 8 siglos nada menos unas condiciones terribles, durísimas, que forjan un determinado carácter. Y ese carácter explosiona definitivamente con el hallazgo de América. A América van las personas más rudas, más acostumbradas a todo tipo de tribulación y de privaciones que existe en el mundo. Son personas que no hay sacrificio ni sufrimiento que les asuste. Tratar de imaginar lo que fue la expedición esta que dio la vuelta al mundo a lo largo de 3 años en aquellas condiciones absolutamente infrahumanas en que tuvo lugar. Son más o menos 80, 90 personas conviviendo en barcos relativamente pequeños, haciendo sus necesidades los unos frente a los otros, sin tener que comer, pasando frío, pasando calor, pasando enfermedades para las que no tenían medicinas. Es decir, se forja un carácter que es prácticamente el de los titanes, el de superhombres. Entonces esto es algo que efectivamente en América tuvo mucha importancia. Esos soldados, esos españoles que van a América, van perfectamente preparados para pasar por las circunstancias por las que se pueda pasar. Pero es que además actuaron con astucia, actuaron con habilidad, actuaron con conocimientos, tenían conocimientos militares, fueron capaces de forjar alianzas muy importantes dentro de lo que es el continente para conseguir la derrota del enemigo. Se trata de una generación especial realmente, esa generación que hace la conquista de América y la evangelización y la colonización de América, todos ellos, tanto soldados como misioneros, como maestros, como mujeres, forman parte de una generación especial, de una generación mágica, que pudo llevar a cabo una obra de titanes como esa. Nunca en toda la historia se consiguió conquistar tanto territorio en tan poco tiempo. Miento, porque tenemos el antecedente de Gengis Khan, que hizo algo parecido, pero Gengis Khan se limitó a hacer una conquista militar, no hizo nada más, no hizo ningún proceso ni de colonización, ni de adaptación, ni de convivencia, ni de evangelización, ni de transformación ideológica. Los españoles, junto al proceso de conquista que llevan a cabo en América, llevan además un proceso no menos importante, todavía más difícil de llevar a la práctica, que es un proceso de colonización, de convivencia, de formación de estructuras administrativas, de evangelización. Es un esfuerzo como ninguno otro en la historia. Y lo hizo una generación especial, una generación elegida, y que venía forjada por 8 siglos de preparación. Sí, yo me gustaría preguntarte qué consideras que es lo mejor del legado dejado en Hispanoamérica, de parte de España.
Y la evangelización es uno de esos, puntos importantes del legado español a América, porque efectivamente yo creo que la ideología cristiana, vamos a llamarla así, es una ideología que sirve para la convivencia amable entre los seres humanos. Pero hay otro proceso que no es menos importante, que es absolutamente singular y único de la llegada de los españoles a América, que es el del mestizaje. Esto no se ha dado en toda la historia de la humanidad. Al día de hoy, un 10% de los pobladores de la América que llamaríamos hispana es blanca pura. Un 20% de esos pobladores son indígenas puros. Y lo que es más importante de todo, un 70% de los pobladores de la América española o de la España americana, como prefieras que te la llame, son mestizos. Son una raza nueva que se produjo de la fusión de los españoles que fueron allí con el elemento indígena que ya existía allí. Esto no ocurrió en las otras partes de América que no fueron colonizadas por los españoles. Ocurrió un poco en Brasil y no ocurrió nada allí donde fueron holandeses, franceses o ingleses los colonizadores. ¿Sabes cuáles son los datos? Estos mismos datos que te he dado sobre la América española, ¿sabes cuáles son si los aplicamos a los Estados Unidos? Un 0,89% de indígenas puros. 0,89%. Ni siquiera un 1%. Mestizaje, cero. Mestizaje, cero. No hubo fusión entre las nuevas razas que se implantaban en América del Norte con el elemento indígena preexistente. No lo hubo. Hasta tal punto que los matrimonios mixtos en los Estados Unidos de Norteamérica han sido ilegales y perseguidos, no solo ilegales, que ya está mal, sino perseguidos hasta 1967. 1967, vosotros no vivíais, pero yo sí. En cambio, los matrimonios entre españoles e indígenas no solo son legales, sino que están animados por la reina Isabel la Católica es desde 1502. La instrucción que le da la reina católica a uno de los primeros gobernadores de las islas americanas, de Cuba, Nicolás de Obando, es fomentar el mestizaje, fomentar la unión entre españoles y mujeres indígenas y entre hombres indígenas y mujeres españolas, en los dos sentidos. En 1514, las leyes de Burgos ya regulan el matrimonio mixto entre españoles e indígenas. Esto es algo absolutamente fascinante. Por eso, cuando hoy día se habla de que los españoles pidan perdón a los indígenas por algún hecho ocurrido en la historia, el que quiera que sea, no voy a entrar en si hay razón en ello o no la hay. Pedir perdón por lo ocurrido hace 500 años es una completa estupidez. Pero aunque aceptáramos que eso es normal y tenemos que hacerlo, pedir perdón por lo ocurrido hace 500 años, esto es un proceso absolutamente doméstico. No tiene que provenir de España. No soy yo que vivo en Madrid o el rey de España el que tiene que pedir perdón a determinado presidente de la República o a determinado mestizo o a determinado indígena americano. Es algo que se tienen que pedir perdón entre ellos. Hoy día cualquier americano, si tira de su árbol genealógico, tiene blancos y tiene indígenas. Son esos abuelos blancos los que le tienen que pedir en todo caso perdón a esos abuelos indígenas. Es un proceso que se sustancia en casa. Hay muchos americanos, al día de hoy muchos mexicanos, muchos guatemaltecos, muchos argentinos, muchos uruguayos, muchos ecuatorianos, que cuando se reúnen en casa hoy y llaman a los abuelitos, alguno de esos abuelitos es blanco y alguno de esos abuelitos es indio. Son ellos los que tienen que resolver ese problema, no nosotros. Yo me quedé aquí, nosotros nos quedamos aquí. Son ellos. No tiene sentido que el rey de España ni nadie desde España pida perdón a ninguna autoridad americana. No lo tiene. Es un proceso que tendrán que resolver ellos. Un proceso que tendrán que resolver ellos, que en realidad el problema se lo han inventado. Porque no está el problema, al revés. Lo que ha ocurrido es todo
maravilloso. Hoy día tenemos una serie de personas que no son ni blancas ni indias, son mestizas. Pues como yo puedo ser mitad español y mitad francés, digo yo, por decir algo. Es un problema que se han imaginado ellos, pero en todo caso, si se lo han imaginado, son ellos los que lo tienen que resolver. Hay un dato que quiero aportar y desde el lado científico, de hecho, es una de las cosas más maravillosas sobre las que se puede investigar hoy en día, y es el hecho de que cuando llegaron allí ya los españoles, bueno, los portugueses también, pero sobre todo los españoles, habían desarrollado un sistema biológico muchísimo más duro para enfrentarse a las enfermedades que había conforme a las generaciones anteriores. De hecho, a la hora de mezclarse con los indígenas y con las tribus de allí, desarrollaron, es decir, heredaron ese sistema biológico y les permitió, pues eso, y a partir de ese entonces dejó de morir un montón de gente y se estableció una relación intercontinental, es decir, una resistencia a enfermedades tanto de América como de Europa. Y es bueno, ahí se puede profundizar mucho y... Se habla de un genocidio español que no existió, porque un genocidio es eliminar a una comunidad por una cuestión de odio, por una determinada característica de esa comunidad que nos resulta fastidiosa, ¿no? La comunidad puede ser la comunidad judía, una determinada comunidad cristiana, eso es un genocidio. Simplemente matar a una persona no es un genocidio. El genocidio es matar a una comunidad por un rasgo característico de esa comunidad que nos resulta fastidioso, ofensivo. Por lo tanto, ese genocidio no se dio. Lo que sí se dio, sin embargo, y lo apuntas tú muy bien, es una catástrofe demográfica importantísima. Cuando llegan los españoles a América, transportan con ellos una serie de enfermedades para los que el elemento indígena, para las que los indígenas de la región no tienen defensas. Y esa catástrofe demográfica fue terrible, no está suficientemente medida, porque para empezar, ni siquiera sabemos cuántos eran los americanos que poblaban América. Hay toda clase de teoría. Yo con lo que lo relacionaba era más o menos como con la ley de la supervivencia. No lo relacionaba con desde un punto de vista de genocidio, lo relacionaba con la ley de la supervivencia. Es decir, esa mezcla genética que hubo entre españoles y indígenas, que fue así, porque si no, no será ese resultado mestizo, en todo caso fue algo positivo para ellos. De hecho, mira, y es lo que quiero decir que se está estudiando hoy en día mucho. De hecho, mira, justamente aprovechando que has comentado el tema pues el tema de si genocidio o no, de hecho, no hay datos, obviamente, de qué población había en América cuando llegaron los españoles. Hay toda clase de teorías, desde 50 millones de personas hasta 300 millones de personas, es lo que se está. Bueno, claro. Eso sí, lo que yo escuché no hace demasiado a alguien hablar del tema, que explicaba que, pues eso, a pesar de que hubiese habido esas muertes, la gran mayoría debido a enfermedades que traemos de Europa, con estadísticas, creo que era de 1.600, 1.700 por ahí, indicaba que había más población en América hoy en día que en su momento, aunque el porcentaje de indígenas era menor, no porque hubiesen matado más, porque de hecho el porcentaje de indígenas, por lo que algunas fuentes dicen, es mayor, sino porque ahora hay mucha más población que son mestizos o inmigrantes, y claro, si hay mucha población y cada vez llega más, aunque tú crezcas, si llegan 10 personas de otro lado y tu familia tienes 2 hijos, pues obviamente aunque tú hayas crecido vas a ser un porcentaje menor. Y pues a fin de cuentas habla en eso que tú comentabas, que no es un genocidio realmente por unas características u otras que en este caso no te mataban por ser indígena. Hubo un conflicto militar que además se resolvió con mucha sencillez, con las guerras. Como un conflicto como podría haber sido en Europa. Digo, con muchos tratados y con muchos pactos. Claro. No, evidentemente no. Eso es lo que quiero decir. América vivió un periodo que cabe definir como de Pax Hispana. Es decir, los 300 años de presencia española en América fueron para los americanos 300 años de una paz como no habían conocido antes, como no conocerán después y como se ha conocido en pocas partes del mundo y de la historia. Mira, España se implicaba en muchísimas guerras en aquel momento en las que no implicaba a los virreinatos americanos. La guerra se producía a nivel europeo, se producía en Europa con soldados españoles,
contra soldados de otras nacionalidades europeas, y estas guerras no llegaban a América. América vivió un periodo de paz de 300 años, como, insisto, no había vivido antes ni volverá a vivir después. Un pequeño conflicto militar que se resolvió, insisto, con mucha habilidad por parte de los militares españoles. Además, no fueron guerras, ninguna de las guerras termina en una venganza, en un anatema, como se llama en términos religioso-militares. No, es decir, las guerras llevaban a cabo el número de bajas imprescindible y mínimo para obtener la victoria. Una vez obtenida la victoria, no se procedía a ningún tipo de masacre, no se procedía a ningún tipo de vaciamiento de la ciudad, de ocupación en detrimento. Esto es también un elemento digno de estudio para hacer todo un tratado, todo un libro, que podría hacer yo o cualquier otra persona. ¿Cómo fueron diferentes las batallas americanas respecto de las que se habían producido en otros momentos de la historia y en otros lugares? Era muy frecuente terminar la conquista de Constantinopla. La conquista de Constantinopla en 1453 termina con una gigantesca masacre de constantinopolitanos. Se produce prácticamente un trasvase de población. Es decir, se elimina un elemento poblacional para introducir un elemento poblacional completamente diferente. Si uno estudia, analiza, lee las batallas que nos cuenta el Antiguo Testamento, son batallas terribles, donde siempre se acababa con una masacre, con un vaciamiento de la ciudad para ocuparla con nuevos pobladores. Y eso es algo que en América no ocurrió, nunca ocurrió. Nunca se mató una persona más de las estrictamente necesarias para obtener la victoria. Uno podrá cuestionarse si la justicia fue más o menos estricta, si a lo mejor se podría haber perdonado la vida de tal o cual persona. Pero si en su momento se hizo, fue porque se consideró estrictamente necesario para mantener el orden público y para obtener la victoria. No se fue más allá nunca. No se puede hablar prácticamente de ninguna masacre llevada a cabo simplemente por el placer de producir una masacre, al contrario. Y esto es algo que empieza incluso antes en España, que es la conquista de Granada. La conquista de Granada fue absolutamente limpia. Pero es que no se expulsó ni siquiera a Boabdil. Esta famosa historia de que Boabdil se va llorando para África y le dice a la madre, llora como mujer lo que como hombre no supiste defender, es falsa, es una historia novelesca, que sabemos además cuál es su origen, la lleva a cabo, se la imagina un sacerdote, creo que su apellido es Echevarría, en una obra, se llama algo así como Esplendores de Granada, porque la realidad es que a Boabdil los reyes católicos le concedieron un señorío en las Alpujarras, en el que estuvo 1 año y pico y del que se fue cuando quiso. Y se fue de ese señorío porque se aburrió, y fijaros lo que os voy a contar, le vendió el señorío a aquellos que se lo habían regalado, a los reyes católicos. Los reyes católicos dijeron, ¿qué pasa? ¿Te quieres ir? Pues venga, este dinero, ¿qué es lo que vale tu señorío? Y es con lo que él pudo trasladarse a África. En Granada no se eliminó a nadie. Los moros pudieron conservar su religión y sus propiedades. Luego, en un segundo momento, es verdad que se procede a un nuevo tipo de evangelización. Es un poquito más rudo, pero en un primer momento se les permite tener su religión, mantener sus propiedades. No se expropió a nadie. Y este modelo de conquista, absolutamente generoso y nada que ver con el de Constantinopla de 1453, 40 años antes, es el que se va a imponer en América. Entre otras cosas, por algo muy práctico. Es decir, los españoles lo que querían era explorar y explotar el territorio. Y para eso necesitaban de los indígenas. No se trataba de eliminarlos, se trataba de convivir con ellos y de utilizar sus conocimientos y sus capacidades en el correcto sentido de lo que es el objetivo. Que si tú ves posible en un futuro, ya sea a más largo plazo o un poco menos corto, que estas naciones de América, estos hispanos, nos unamos de nuevo entre todos y formamos una confederación o una especie de unión entre todos estos hispanohablantes. Sí, sobre todo me vas a permitir, porque estuvimos debatiendo, de hecho, qué palabra usar.
pero yo creemos que no nombre, me refiero a palabra, la confederación como tal es unión entre países. Y de hecho establece que no tiene por qué ser una unión completamente... Sí, pero bueno, en el núcleo de la pregunta, ya llámalo de una forma u otra. ¿Usted es posible que se lograse establecer esa especie de confederación, esa especie de unión a futuro? La lógica de la historia debería llevarnos a esa confederación, porque evidentemente es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Por mor de la historia, hablamos la misma lengua, tenemos la misma religión. En el momento que tenemos la misma religión, tenemos una cosmovisión que es común, una manera de contemplar las cosas que es común. Ese sentimiento tan acendrado que existe en España de la familia es algo que también compartimos con los pueblos hermanos de América. Así que la lógica de la historia nos podría llevar perfectamente a esa confederación. Hemos compartido muchos siglos de historia, y podemos volver a compartir otros muchos siglos de historia. Aquí cabe decir lo mismo que decíamos antes: el momento no es bueno. El momento, tanto en España como en los distintos países americanos, lo que se están poniendo, lo que se está imponiendo son ideologías y visiones que tienen que ver mucho con la autodestrucción, mucho con el mal entendimiento entre unos y otros. Así que en el momento actual es espantoso, es muy malo. Se están imponiendo una serie de movimientos indigenistas en América que creen que el enemigo es España cuando no lo es. Esto es otra cosa que habría que dejar suficientemente claro. Cuando las guerras de emancipación americanas fueron guerras civiles entre españoles. Hay una frase muy bonita que dice: la conquista americana fue una guerra civil entre indios, y en cambio la emancipación americana fue una guerra civil entre españoles. Fueron verdaderamente españoles peninsulares los que se enfrentaron contra otros españoles peninsulares en las guerras de la emancipación, y los indígenas se mantuvieron, en la medida en que pudieron, se mantuvieron al margen. Pero de tener alguna simpatía los indígenas era por los realistas. Ellos entendían que la protección les venía de Madrid, les venía de España, venía de los funcionarios que enviaba España, les venía de las leyes que se emitían en España. Tenían más desconfianza hacia el español con el que convivían allí que hacia el rey y los españoles que estaban en España. Muchísima más. Es decir, no fue una guerra entre indígenas y españoles, las guerras de emancipación. Fueron una guerra civil entre españoles. Hoy día los indígenas esto no lo conocen y han llegado a la conclusión, después de 2 siglos de adoctrinamiento y de envenenamiento por sus propias autoridades y por sus propias escuelas, de que los que les han llevado al estado de postración en el que se puedan encontrar, o al estado de pobreza en el que se puedan encontrar, que los responsables de ellos son los españoles que estábamos en América. No, no es así. Entonces, digo, la dinámica de la historia podría llevar perfectamente a un mejor entendimiento de todos estos pueblos que hablamos el mismo idioma, tenemos la misma religión y una cosmovisión común, y debería llevarnos a instrumentos de mejor cooperación, que podrían ser precisamente esa confederación de la que estás hablando. En un momento se ha conseguido llegar muy lejos en procesos de fusión y procesos de mutuo entendimiento que eran mucho más complicados, como es el caso de la Unión Europea. La Unión Europea está formada por 27 países que llevamos milenios dándonos tortazos, porque es impresionante. La historia de Europa es la historia de un conflicto de todos contra todos, donde nadie habla la misma lengua, donde conviven varias religiones, donde conviven varias cosmovisiones completamente diferentes. Y hemos llegado a determinados puntos en un proceso de apenas 50 años. Hemos llegado a un proceso de entendimiento suficientemente importante. Pues ¿cómo no va a ser eso posible entre los pueblos hispanos, que compartimos muchísimas más cosas? Sí. Antes de finalizar, me gustaría decir que valoro mucho tu forma de explicar la historia y de comentar estos temas, porque la verdad es que tienes una forma muy amena de contárnoslo. Muchísimas gracias. Y yo lo he pasado muy bien. Sois un grupo fantástico y os deseo toda clase de suertes y de éxitos. Os lo merecéis. Muchas gracias. Muy bien, pues ya con esto, pues yo creo que podemos dar por finalizar la entrevista. Como ha dicho el compañero, pero bueno, te lo quiero decir yo principalmente, que muchas gracias de verdad por habernos atendido y por haber estado charlando con nosotros un poquito sobre historia.
Y pues a fin de cuentas, pues enseñando un poco esta maravillosa cuestión o esta maravillosa asignatura para algunos en clase, para los más jóvenes. Pero bueno, esta cosa, como pueden también definir algunos, que es lo que a fin de cuentas fundamenta los cimientos de lo que somos y lo seguirá fundamentando siempre. Es historia. Para mí es un auténtico placer, ¿eh? Para mí es un auténtico placer y quiero insistir mucho en que me ha encantado que seáis vosotros los que decir, chicos, pues eso, que tenéis 20 y tantos años, que estáis empezando vuestra carrera profesional, terminando vuestro periodo formativo, pues ha sido maravilloso realmente. Eso demuestra que también es posible la comunicación entre distintas generaciones y no solo posible, sino deseable.